Ya. La palabra de Dios se encuentra en Salmo 147. Es lo que Dios va a dar. 43, perdón. Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. Estamos aquí en la pieza haciendo lo posible para agradar a Dios, buscando que Él sea dando una palabra, buscando que Él sea glorificado, buscando, ¿cierto? Eh, Poder edificar algo hermoso en sus vidas. Primer video que hago después de muchos años. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. Habla de la justificación del ser humano, justificado. Bueno, podemos ver el caso cierto de David, que fue quien escribió los salmos, cierto, que son alabanzas al nombre de Dios. Y en los salmos podemos ver cómo David, cierto, muchos años antes de que llegara nuestro Salvador Jesucristo, cierto, que en el nombre de Jesucristo en el que estamos hablando en este momento, podemos ver, cierto, que él pide que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pueda escuchar sus ruegos, sus oraciones. Quizá David en sus problemas, en sus dificultades, cierto, teniendo a la persona la cual quería atentar en contra de él, cierto, siendo Saúl, el cual estaba turbado, el cual estaba equivocado, el cual ya no estaba obedeciendo la voz de Dios, quería matarlo, cierto, solamente porque tenía envidia de él. Pudimos ver que cuando ellos salían a la batalla, gritaban que David, cierto, había matado a 10.000 y Saúl mataba a 1.000. Entonces esas cosas, esas situaciones que iban viviendo, lo hacían sentir envidia porque el pueblo de Israel amaba a Dios primeramente, pero eh, alababan, podemos decir, a David con lo que él hacía porque él era un guerrero, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Siendo pequeño fue quien eliminó a Goliat, que era, cierto, un hombre grande, poderoso, eh, que venía a guerrear en contra del pueblo de Israel, cierto, que era un filisteo incircunciso. Amén. Entonces todo el pueblo de Israel tuvo miedo, tuvo temor de enfrentarlo, y el único que estuvo ahí, valiente y fuerte, cierto, llamado por Dios, llamado por Jehová, cierto, eh, delante de su padre, ungido por Samuel, el profeta de Dios, cierto, quien fue santificado, quien fue nacido para servir a Dios en el templo, fue quien lo ungió y le derramó, cierto, el aceite en la cabeza de David, delante de su hermano, delante de su padre, delante de todos aquellos los cuales miraban muy en poco a David, sin saber que Dios tenía algo grande preparado para él. Ahora podemos ver que David pedía que escucharan su oración, ¿cierto?, sus ruegos, y él pedía a Dios que le respondiera por su verdad. Entonces David era un varón, ¿cierto?, aprobado por Dios, un varón fuerte, un varón valiente, un varón que no, no le interesaba con quién iba a pelear,
Y aún los guerreros que estaban con él decían que tenían cara de león y que al pelear las espadas se les pegaban en las manos. Eso debe ser por la sangre, ¿cierto? La sangre de las personas con las cuales él peleaba. Hola. Hola, mi amor. Bueno, estamos hablando aquí la palabra de Dios, predicando para el mundo entero. Estamos conversando, ¿cierto? Primeramente con Dios y luego con las personas para allá haciendo un videíto para subirlo a las redes. Y estamos hablando cuando David, ¿cierto? Pedía a Dios que le escuchara sus oraciones. He visto muchos casos en los cuales hay personas que se desesperan porque creen que Dios no les escucha y dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a su nombre. ¿Cierto, hermana María? Entonces, muchas veces me sentí solo, muchas veces me sentí, en mi caso, desesperado pensando que Dios no me escuchaba. Muchas veces quise atentar contra mi vida, muchas veces mi misma esposa, mi amada, me pilló aquí con cables, con cordones, perdón, en el cuello y siempre se me cortaban y caía de rodillas y ella me veía con mis ojos así morados, con mi cara morada, porque estaba realmente ahorcándome y que Dios reprenda, cierto, al diablo. Entonces caía de rodillas y quedaba orándole a Dios y yo le decía al ángel de Jehová, ve y dile a mi amado que le amo, que le llamo, que le pido que venga a mí su Espíritu Santo y no viene. Pero sabemos que Dios trabaja en silencio, sabemos que Dios todo lo ve, todo lo escudriña, ¿cierto? Que es omnisciente, omnipotente. Entonces muchas veces me sentí así y le decía al ángel de Jehová, dile que lo amo, dile que lo necesito, dile que quiero dejar los vicios, dile que quiero dejar de sufrir, de estar llorando, de estar siendo humillado por el hombre. Le compré pancito y le calenté la agüita y le eché en el termo. Le eché en el termo, le eché agüita, está calentita. Y entonces, perdón, que mi esposa llegó de la iglesia. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, que David en su desesperación clamaba a Dios. Es más, decía en el Salmo 88, perdón, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de mal y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, como hombre sin fuerza, arrebatado de tu mano, de quienes no te acuerdas ya. Entonces, sabemos que David es un hombre bendecido, David es un hombre cierto, conforme al corazón de Dios. Entonces, aunque cayó, aunque pecó, aunque muchas veces, cierto, se equivocó, pero siempre esas equivocaciones son para saber que nosotros no somos grandes, que nosotros no somos los poderosos, que sin el poder de Dios y sin la misericordia de Dios, sin el amor de Dios y su presencia, no podemos hacer nada. Bendito Dios, porque Él es quien nos levanta, Él es quien nos guía, Él es nuestra lámpara, ¿cierto?, en nuestro camino, en nuestra sombra, en nuestra mano derecha, aun cuando nuestra sombra nos deja, aún en la desesperación, aún, ¿cierto?, cuando estamos ahí, ¿cierto?, en el lodo, ¿cierto?, y aun cuando estamos quizá al borde de la muerte en nuestra desesperación, Él dice, ¿cierto?, no temas, yo soy. Amén. Entonces podemos saber que nuestro socorro viene de parte de Dios, porque aunque alcemos los ojos a los montes, aunque alcemos los ojos a donde sea, el único socorro que nosotros tenemos viene de parte de Dios, que es nuestro amado, ¿cierto? Es nuestro amado, es nuestro hermoso, es nuestro precioso y maravilloso Señor Jesucristo. Como decía Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Porque nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, amén. Él es la luz que resplandece, ¿cierto? Y las tinieblas no prevalecen en contra de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bendito sea Dios, amén. Entonces,
podemos saber y podemos tener esa esperanza mientras tenemos vida, que Jesucristo vive. Amén. Que Jesucristo, cierto, es el bienaventurado del cual David habla en el Salmo 1, aquel que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, y él meditaba en su ley de día y de noche, y él fue plantado junto a corrientes de agua, y él dio su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cayó, y hasta el día de hoy Jesucristo de Nazaret, bendito sea su nombre, sigue prosperando, sigue viviendo, y aunque la muerte fue por él, él le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces hoy podemos creer y confiar que tenemos un Dios, un Redentor, un bendito Dios, un abogado, ¿cierto? El único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí David decía en su palabra en el Salmo 143, y no entres en juicio con tu siervo. Y arriba de eso del versículo 2 dice: respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Bendito sea Dios. Hoy en día no hay nadie que haga justicia. No hay nadie que haga justicia. Y aún, bendito sea Dios, aquel cierto justo, cierto, y aquel impío, imagínense, dice en su palabra, aquel justo, cierto, con dificultad se salvaría. Bendito sea Dios. ¿Y a dónde quedaría el impío? Y aquí David, en su desesperación, en su dolor, en su tristeza, quizá en su miedo, cierto, él temía a Jehová, y él era un hombre, cierto, lleno de la sabiduría de Dios. Entonces aquí podemos ver que él dice: respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Bendito sea Dios, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bendito Dios. Porque ¿qué pasa en este capítulo? Cierto, David era del Antiguo Testamento. David fue ungido por Dios. Entonces hay de aquel que se vaya en contra de un ungido, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que hoy tenemos quien nos justifica, tenemos quien aboga por nosotros, tenemos, cierto, la opción de poder creer y confiar y creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y yo le creo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y David, cierto, decía: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero hoy podemos creer y confiar que Jesucristo, cierto, derramó su sangre preciosa, cierto, en esa cruz, para redimir, cierto, nuestros pecados, nuestra maldad. Él la cargó. Y hoy podemos creer y confiar que por esa sangre derramada, ¿cierto? Tenemos la opción, ¿cierto?, de redimir nuestros pecados pidiéndole a Jesucristo que nos lave, que nos limpie. Bendito sea Dios, ¿cierto? Y hoy podemos, ¿cierto?, por su sangre ser perdonados, limpiados. Bendito Dios. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprender todo espíritu, ¿cierto?, demoníaco. Bendito Dios. Podemos reprender todo espíritu de lascivia, cierto, todo espíritu, cierto, de, de mentira, de ira, de contienda, de muerte. Señor amado, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú vives, bendito Cristo de gloria. Tú vives, Señor amado. Tú reinas, Padre. Tú dominas, Padre. Toda situación, Padre, toda vida, Padre, toma el control, Dios del cielo, de cada uno de los que escuchen, Señor amado, esta prédica, Señor amado, que es para tu gloria. Bendito Dios. Padre eterno, bendice, Señor amado, a aquellos que necesitan, Dios, de tu presencia, Padre, de una palabra, Señor amado, de pancito fresco, Señor Jesucristo, gracias. Entonces hoy podemos ser justificados, amén, bendito, por la gracia de Jesucristo, de que Jesucristo, cierto, fue manifestado en carne, fue visto por los ángeles, fue, cierto, bendito Dios, predicado a los gentiles, fue justificado en el Espíritu y fue recibido en gloria y majestad
porque Dios, Jehová, era Dios solamente de los israelitas, del pueblo judío, de su nación santa, y al enviar a Jesucristo de Nazaret fue predicado a los gentiles, y hoy somos ciertos llamados hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, y por Él nosotros al orar dejamos nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, bendito Dios, a los pies de su amado Hijo Jesucristo, y Él es nuestro intermediario, y por Él nosotros llegamos al Padre Santo, al Dios de Israel. Santo el nombre de Jesús. Gracias le doy a Dios por poder estar aquí predicando su evangelio a toda criatura. Bendito Dios, quizás no estoy en la mejor condición, pero sí quiero levantarme para ir y predicar a aquellas personas que están perdidas, que necesitan una palabra. Santo es el Señor. Entonces, aquí podemos ver que dice, cierto, en el Salmo, en esta alabanza preciosa a Dios, que ningún ser humano sería justificado. Hoy, si tú pecas, si tú, cierto, estás perdido, si tú dices quizás en tu corazón, yo no voy a servir porque yo caigo, porque yo peco, porque yo... No, no diga así, porque así ha dicho Jehová. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte para el impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva, porque vive Dios y vive mi alma. Que sé que si tú estás en un proceso muy difícil, Dios estará contigo, irá delante de ti como poderoso gigante, porque hoy puedo ver su gloria, hoy puedo ver su misericordia, porque sé que Él es quien libra, cierto, del lazo del cazador, de la peste destructora. Él es quien nos cubre debajo de sus alas, y debajo de sus plumas es donde nos sentimos seguros. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Entonces le invito a que busque la presencia de Dios para que se fortalezca, para que usted pueda ser un instrumento y un portador y un ministro de la palabra Jesucristo. Alabado sea Dios. Para Dios que es servido sea gloria y honra, y para ustedes y para mí sea su infinita misericordia. Alabado sea Dios. Amén. Y amén. En el nombre de